calor, frío, calor, eso es también una manera, ¿no? Estos productos, una manera también buena de protegernos de estos cambios, ¿no? Que pueden venir catarros y problemas, ¿no? Pues la verdad es que tenemos, yo siempre empiezo por las crucíferas, por las coles de Bruselas, que ahora están exquisitas, la coliflor, la lombarda, la berza, el repollo normal. También tenemos ya cardos en el mercado, cardos frescos, que estamos en plena época, champiñones, hongos, setas, eso también ahora estamos, bueno, en una época estupenda para consumirlas, puerros, zanahorias, escarola, endivias. Yo creo que son los alimentos más típicos, ¿no?, de esta estación. Por supuesto, berenjena también hay, alcachofas frescas, el otro día yo ya he comprado, es decir, si nos damos un paseo por las tiendas que habitualmente, pues, donde realizamos nuestra cesta de la compra, yo creo que es un momento para llenarla de este tipo de verduras y hortalizas, porque además tienen cantidad de antioxidantes, con lo cual, como tú has dicho, nos protegen pues de esas infecciones tan típicas de esta época, nos aumentan las defensas, pero además tienen mucha fibra, entonces al tener mucha fibra hacen que nuestro tránsito intestinal sea adecuado, evitemos el estreñimiento por la fibra, pero además hay varios tipos de fibras y entre uno de estos tipos arrastran, digamos, todas las toxinas que podemos tener a nivel intestinal, con lo cual nos ayudan a bajar el colesterol y otros lípidos, disminuyen o enlentecen la absorción de la glucosa, entonces para diabéticos es fundamental también la verdura de esta estación. Sí es cierto que encima son verduras y hortalizas muy ricas en betacarotenos y en carotenoides que no son betacarotenos, que hablábamos un día, ¿no?, que los betacarotenos en el organismo se transforman en vitamina A, y la vitamina A es necesaria para la vista, para la piel, para los huesos, para las mucosas, y otros carotenoides que no se transforman en vitamina A, pues desde luego tienen una cantidad de antioxidantes que hay estudios que demuestran que, digamos, nos protegen frente a determinados tipos de cáncer, sobre todo, bueno, pues cáncer de colon. Luego tienen cantidad de minerales, sobre todo potasio, zinc, magnesio y muy poco sodio, con lo cual las verduras y hortalizas son excelentes para personas que tienen una hipertensión, porque ¿Y al pocas tener calorías? poco sodio y pocas calorías. ¿Por qué tienen pocas calorías? Porque prácticamente no tienen grasa, tienen unas trazas, porque tienen mucha agua, con lo cual además nos ayudan a hidratarnos. Entonces tienen alguna proteína, muy poquita, y tienen hidrato de carbono, entonces fundamentales. ¿Qué tenemos que hacer en el plato de verduras y hortalizas? Combinar los colores. O sea, un día comemos, por ejemplo, alcachofas, ¿no?, que es una fruta verde, combinemos al día siguiente pues unas vainas con zanahoria, por ejemplo, y entonces ya tenemos diferentes tipos de vitaminas, de minerales y de fibras. Y además, cuidado, porque sí es cierto que las verduras tienen vitamina C, pero la vitamina C se destruye con el cocinado. Por eso, cuando hablamos de raciones de verduras y hortalizas, decimos que por lo menos una ración diaria debe ir de verdura no cocinada, ¿no? O sea, porque podemos hacer una ensalada que no tiene por qué ir lechuga, que ahora hay lechugas muy ricas, pero podemos hacer una ensalada de, ¿cómo se llaman?, de espinacas. Por ejemplo, espinacas, zanahoria rallada. Sin cocinar, eso sí, sin ¿no? cocinar, por la vitamina C. Entonces, porque el resto de las vitaminas, unas se destruyen más o menos, pero la vitamina C desaparece en la cocción. Y luego estas verduras, de todas las estaciones, pero estas, tienen cantidad de vitaminas del grupo B, sobre todo ácido fólico, que es fundamental. Y en mujeres embarazadas o que pretenden quedarse embarazadas, el ácido fólico pues viene muy bien para evitar problemas a los recién nacidos durante el embarazo. Tenemos también otro de los grupos, que si nos da tiempo hoy, miren, podemos desarrollar también el siguiente programa, pero otro de los grandes grupos que no pueden faltar en esta alimentación, bueno, en la alimentación de todo el año, o sea, no estamos hablando que solamente en otoño, pero bueno, pues productos, hablamos de productos de estación, pero en este caso sí que hay algunos que están todo el año, pero el tema de leguminosas, bueno, lentejas, garbanzos, alubias, y guisantes, habas y soja, hay algunos que ahora mismo están más, por ejemplo, no sé, los guisantes, que no sean, pueden ser naturales, ¿no?, que no sean, claro, enlatados. Porque casi siempre comemos guisantes secos, entonces, bueno, y en lata y congelados, pero tenemos que aprovechar
cuando hay guisantes fresquitos, ricos, tiernos y con un sabor muy especial. El resto de las leguminosas generalmente las comemos secas, pues las alubias, los garbanzos, todo el las año, lentejas, además, ¿no? todo el año. Pero ¿por qué ahora en otoño? Porque empezamos con el plato de cuchara, porque fíjate, a pesar del tiempo que tenemos, a mí ya en la consulta me dicen, por favor, menos ensaladas y más platos calientes. Entonces ya empezamos con las legumbres cocinadas en caliente, no como decíamos en verano en ensalada, ¿no? Que también se pueden comer, pero sobre todo empezamos con plato caliente. Y yo quiero desmitificar el tema de que las legumbres engordan muchísimo. No es cierto. ¿Qué engorda? ¿Cómo se cocinan? Pero podemos cocinar unas legumbres solo con verdura, verdura muy picada, y tenemos perfecto unas proteínas que no tienen la calidad tan excelente como la de los pescados, las carnes o los huevos, porque les falta un aminoácido, es decir, la proteína que tienen no es completa. Pero si combinamos las leguminosas con los cereales, resulta que se convierte en una proteína completa, porque lo que le falta a unas lo tienen las otras. Entonces, por eso, si en las legumbres echamos una cucharada de arroz, bueno, pues ¿qué voy a decir? Ya tenemos la proteína completa. Y si utilizamos el arroz integral, mejor que arroz blanco, bueno, pues entonces todavía mucho mejor. ¿Por qué son interesantes? Porque nos aportan, insisto, proteínas, porque nos aportan hidratos de carbono complejos, con lo cual es muy bueno para enfermedades tipo diabetes, por lo que he dicho antes, lo mismo que con las verduras, ¿no? Porque disminuyen la absorción retrasan la absorción de la glucosa, de los azúcares. Entonces, por esto son especialmente interesantes, y además tienen fibra y tienen vitaminas del grupo B, tienen minerales, tienen hierro, tienen calcio, tienen zinc, tienen de todo. Sí es cierto que el hierro de las leguminosas no se absorbe como el hierro de una proteína animal, pero bueno, podemos comer unas alubias, por ejemplo, con chorizo. ¿Qué hacemos con el chorizo? Pues cocerlo fuera para quitar un poquito de la grasa y ya tenemos la proteína, o con un trozo de carne o con un trozo de jamón, y entonces ya sí que tenemos un aporte de proteína completa y encima de un hierro que se va a absorber perfectamente bien. Luego, sobre todo en mujeres embarazadas, en niñas y niños pequeños, en gente que está creciendo o en gente muy mayor. Quizá nos quedamos ahí en medio de los 30 a los 60, digamos, que si no tenemos ninguna patología de base, pues por supuesto que también debemos comer legumbres, y a poder ser siempre 2 o 3 veces por semana. Claro, cada vez que digo esto todo el mundo piensa que es siempre el plato de legumbre, pero no, resulta que podemos poner un día, pues yo qué sé, vamos a ver, se me ocurre una merluza en salsa verde, pues con guisantes, ahí tenemos las legumbres. O hacer una carne y poner de guarnición, por ejemplo, unas alubias blancas simplemente cocidas, y están buenísimas. Aquí no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de acompañamiento a sus platos. Siempre pensamos en alubias, miren, con el cocido, con el chorizo, la morcilla, la costilla, ¿no? Sí, y no, y se pueden utilizar como guarniciones. Y luego, bueno, si a alguien le apetece todavía un plato frío, pues una ensalada de alubias, que muchas veces hemos hablado aquí a lo largo del verano, pues fenomenal, porque con pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de cebolla, me da igual unas espinacas crudas, y queda una ensalada riquísima, o con unos trocitos de jamón o con unas gambas, o me da igual, o con trocitos de pollo a la plancha, que también queda una ensalada riquísima. Y así podemos hacer nuestras 3 días de legumbres, pero en raciones que no tiene por qué ser un platazo así, sino una ración de acompañamiento. Y yo desde luego invito a toda la gente que nos esté escuchando que hagamos las legumbres de múltiples formas, que no tiene por qué ser el cocido típico, que por supuesto es riquísimo, pero que también con un cocido típico debemos de valorar la grasa que lleva y la grasa que generalmente es animal. Entonces, cuando alguien tiene un problema de hiperlipidemias, es decir, esos lípidos altos, aparte del colesterol, el LDL, los triglicéridos, pues hay que retirar un poco las grasas, ¿no? Entonces ahí sí que se puede hacer un plato totalmente vegetal, insisto, combinar con arroz, unas lentejas o unas alubias, mucha verdurita, y tenemos un plato completo y perfecto. Antes has comentado lo del arroz integral. Miren, cereales integrales, arroz, pasta, pan integral sería lo ideal, ¿no? Para, Claro. bueno, para también disfrutar, es algo sabroso, pero todavía aquí
y sobre todo en Euskadi no estamos acostumbrados. ¿Qué va? Mira, es una cosa no al tema integral. Piensan que cuando hablamos de algo integral es si yo no estoy a dieta, pero es que no hace falta estar a dieta para comer pan integral o arroz integral, ¿no? Mira, es muy difícil, sobre todo cuando le dices a la gente, prueba por favor el arroz integral, tiene un sabor riquísimo, pero todo el mundo, qué horror, sobre todo a cierta edad. A cierta edad, bueno, es tremendo la pelea siempre. Mira, hay unos macarrones o espaguetis integrales buenísimos, es un arroz integral que se cocina exactamente igual, que la única diferencia es que su tiempo de cocción es mayor, pero sin embargo que nos aporta esa fibra y vitaminas del grupo B que está justo en la cáscara, digamos, de los cereales, que en el momento en que se quita esa cáscara y convertimos en un arroz blanco normal o en una pasta normal, ya no tenemos vitaminas del grupo B. Entonces, claro, y sobre todo a las peques y a los peques que les encanta la pasta. Es una pena que estemos limitando esas vitaminas. Si un día no decimos nada y cocinamos pasta integral o arroz integral, igual descubrimos que nadie protesta, porque se le puede echar lo mismo, pues, o huevo duro, o un poquito de carne, o me da igual unas setas. Fíjate qué combinación, estamos en época de setas. Podemos poner un plato de macarrones integrales con setas, con cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y después tomate, y si alguien quiere queso rallado, y a gratinar. Y ya tenemos de nuevo una comida completa, con proteína, con fibra, con verduras y con hidrato de carbono que nos lo aportan los macarrones. Y luego, por ejemplo, hay un cereal, en realidad es un falso cereal porque no es una gramínea, como es el tofu, que ahora se está comiendo mucho, y ¿cómo se llama? El trigo sarraceno, que también es un falso cereal. Bueno, pues la verdad es que quedan unos platos exquisitos. Para eso está mucho más abierta la gente joven a probar que la gente mayor. A la gente mayor le cuesta, bueno, eso, ¿qué me vas a dar para comer? ¿No? Y con esa cara como de repelús, que luego protestamos porque los niños dicen, eso no me gusta. Y resulta que las personas adultas hacemos un poco lo mismo, quita, que yo eso no tengo por qué probar, donde esté un plato típico, y es un error, porque de verdad que merece la pena probarlos. Y la combinación lo mismo, puede ser como guarnición, como un plato principal o incluso como acompañamiento en una salsa, que queda exquisito. Tenemos otro de los grupos, de esos alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta nunca, pero bueno, pues ahora estamos hablando también de estos alimentos de otoño, son los pescados, mariscos y moluscos y crustáceos. Sí, claro, el marisco engloba los moluscos y los crustáceos. Que también hay de temporada, también hay ahora más... A ver, nuestro calendario, yo creo que todo el mundo hemos oído en casa que siempre el mes con R. Y si nos damos cuenta es cierto, porque la mejor época para comer moluscos y crustáceos, es decir, marisco en general, entonces es desde septiembre hasta abril. Si contamos, todos los meses esos tienen R, porque después de abril ya vienen mayo, junio, julio, agosto, que agosto no tienen R, y es la mejor época. La sabiduría popular, de nuevo, nos da una lección de sabiduría, viva la redundancia. Entonces sí, y sobre todo yo voy a hablar del pescado azul. El pescado azul, todas las sociedades dedicadas al cuidado de nuestra salud cardiovascular nos dicen que deberíamos de comer pescado azul mínimo 2 veces por semana. De esto también hemos hablado aquí en muchas ocasiones, diciendo que perfecto el pescado azul. Anchoas, sardinas, sí, caballas, ¿no? Bueno, caballa, que es nuestro verdel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen muchos ácidos grasos de tipo omega 3. Nuestra alimentación está fundamentalmente rica en omega 6, porque lo encontramos en muchas más verduras, en muchos más frutos secos, es decir, en más alimentos. Entonces tenemos una desproporción entre esos omegas, que son ácidos grasos poliinsaturados, es decir, que nos benefician a nuestro organismo y a nuestra salud cardiovascular. Entonces, cuando hay mucho más omega 6 que omega 3, resulta que el omega 6, si se consume en cantidad, se comporta como proinflamatorio. Por eso es importante que consumamos productos con omega 3. Entonces, nuestra representación primordial está en los pescados azules. Y también es cierto que en cuanto al pescado azul debemos de tener cuidado y no siempre comer pescado azul de gran tamaño, porque tiene muchos más metales pesados, muchas más porquerías. Mientras que el pescado azul pequeñito,
como la anchoa, la sardina, los chicharrillos. Entonces, claro, han vivido mucho menos, con lo cual la contaminación es menor. Yo, de hecho, siempre en los regímenes propongo por las noches que el pescado azul sea de pequeño tamaño. Pienso que encima es mucho más sabroso, hombre, que también un buen bonito es estupendo, sobre todo nuestro bonito del norte, pero que dejemos los productos de pequeño tamaño en cuanto a pescado azul para la noche, porque así evitamos más tóxicos. Los pescados azules, además de ser muy ricos en estos ácidos grasos, resulta que tienen hierro, que tienen zinc, que tienen selenio, es decir, montones de minerales, y también tienen vitaminas, con lo cual no deben faltar en nuestra alimentación. Hace muchísimos años ya, porque estoy hablando del siglo pasado, resulta que el pescado blanco es lo que comían fundamentalmente, digamos, las clases acomodadas, ¿no? Mientras que las clases trabajadoras comían fundamentalmente pescado azul porque era más barato, era algo como muy desechado, como muy peyorativo. Al cabo del tiempo se demostró que precisamente esos pescados azules son los que tienen, son mucho más ricos desde el punto de vista nutricional. No quiere decir que no haya que comer pescado blanco, pero que fundamentalmente no olvidemos de 2 a 3 veces por semana el pescado azul. Y en cuanto a moluscos, yo desde luego levanto mi bandera por los mejillones, porque es el producto con más hierro. Siempre lo mismo, cuando alguien tenía anemia, todo el mundo decía hay que comer carne, hay que comer huevos. Lentejas. Que no digo que no haya que comer, pero que sepamos que los mejillones es el molusco con más hierro que hay, más hierro que la carne, más hierro que los huevos. ¿Puede ser mejillones frescos o en lata? Hombre, todo mejor producto fresco. ¿Cuál es el producto de los... ¿Cuál es el problema? Perdón, eso, los productos en conserva, la cantidad de sal. Entonces, ¿quién tiene que tener cuidado? Las personas que padezcan hipertensión. Eso hay que tener cuidado. No quiere decir que no se consuman, pero que ante un producto fresco, y ahora estamos en plena época que el mejillón está estupendo, pues desde luego mejillón. También las almejas tienen hierro, por supuesto, y las coquinas, es decir, todo lo que son los bivalvos. No olvidemos que también tenemos dentro de los moluscos los cefalópodos, que casi todavía hay gente que no sabe qué es un molusco. Y entonces tenemos pues los gibiones, tenemos el pulpo, y que también qué ricos están tanto en caliente como en frío. Luego, un pulpo, por ejemplo, a la plancha lo podemos acompañar pues con algún cereal integral, o unos gibiones con arroz integral, o lo podemos acompañar de alguna leguminosa, pues con un poquito de soja o de guisantes o de unas habas, y entonces volvemos a tener el alimento proteico de excelente calidad y aparte tenemos las vitaminas, la fibra, los minerales de los otros productos. Entonces a mí me parece importante. Y cuando se acerque Navidad, que volveremos a hablar de esto desde otro punto de vista, pero también tenemos mariscos que sin pensar en unos percebes, por ejemplo, pero pues sí podemos pensar un día en unas gambitas o en unos langostinos, que también los podemos comer en caliente con verdura o con pasta integral, o que los podemos comer en ensalada en frío. Con lo mismo digo que tienen vitaminas, minerales, hierro, con lo cual no deben faltar de nuestra alimentación, porque generalmente siempre pensamos solo en pescado y dejamos atrás los moluscos y los crustáceos. Yo estaría encantada de que ahora mismo nos invitaría en verdad un buen bogavante, Bueno, que también es muy sabroso. Y aunque sea, fíjate, un sencillo buey, también bien cocido, está bien rico. Con vinagreta en vez de con mayonesa, porque así podemos elegir un buen aceite de oliva virgen extra, y luego hacemos nada, bien picadito, el pimiento, la cebolla y tal, y fíjate qué vinagreta tan maravillosa puede salir con esto. Qué bueno. Oye, miren, antes de irnos a Publi, y si te parece, dejamos, porque hay más grupos de alimentos, como son frutos secos, como son las frutas, vamos a poder... Sí. Bueno, ¿de postre o no de postre? Que la gente siempre piensa que los frutos secos o las frutas son de postre, pero podemos hacer una maiketako, podemos hacer incluso cuando vamos a hacer un poquito de ejercicio, subimos al monte,
pues unos frutos secos, un poquito de fruta. Pero antes de irnos a Publi, terminando ya lo que es los alimentos más, huevos, lácteos y carne magra, también tienen que estar presentes en esta dieta de otoño, Claro, ¿no? por supuesto, no todo va a ser pescado ni va a ser marisco. No olvidemos que los huevos son alimentos de excelente calidad, que tienen grasa, es cierto, en la yema y que tienen proteína en la clara. Entonces no tenemos ningún problema para comerlos en nuestra alimentación. Quien tiene que tener un poco de cuidado, quien tenga problemas de hiperlipidemias, pero lo demás generalmente sin problemas. O sea que podemos comer tranquilamente 3-4 huevos a la semana, salvo alguien que tenga alguna intolerancia alimentaria, por supuesto, que entonces hay una serie de alimentos que deben eliminar. En cuanto a las carnes, yo creo que podemos comer y debemos comer carnes rojas y magras, pero siempre más carne magra porque tienen menos grasas saturadas, porque tienen menos tejido conjuntivo, con lo cual son de más fácil digestibilidad. Entonces dejemos las carnes magras si queremos para la noche, y cuando nos apetezca una buena chuleta o un buen filete de vaca, pues comámoslos al mediodía, porque nos va a sentar mejor que a la noche. Y podemos volver a acompañar estos productos de verduras, de hortalizas, de leguminosas o de cereales integrales. Entonces ya está. Y los lácteos. A mí los lácteos me parecen importantísimos en nuestra alimentación. Es cierto que muchas veces abusamos de los lácteos, del queso, de los yogures, más que de la leche. La leche yo creo que no se abusa, es más, generalmente cada vez hay menos consumo de leche porque se está denostando el consumo de leche a favor de bebidas que se llaman leches de lo que sea, de soja, de almendra, de tal. Bueno, pues yo creo lo mismo, que si no hay ninguna intolerancia, que si no hay un problema de hiperpermeabilidad intestinal o de una disbiosis intestinal, se puede y se debe comer de todo. Lo que pasa que de forma variada. O sea, si yo veo una temporada que no me apetece leche como tal, pues bueno, puedo tomar algún producto lácteo o pasarme una temporada a una bebida de almendras, pero sin descuidar el poder tomar un yogur o el poder tomar un poco de queso. Yo creo que, insisto, que se abusa más del producto lácteo en sí que de la leche, o sea, de esos derivados de la leche. Pues en el siguiente programa, ¿qué te parece, Miren? Dentro de 15 días, si hablamos de esos otros alimentos, bueno, frutos secos, frutas de otoño también, ¿por qué seguimos con esta alimentación de otoño, con otros productos? Y del café y del chocolate, que forman parte de nuestra alimentación, y en otoño estupendo un cafecito de vez en cuando. Qué rico. Oye, pues yo tengo el mío preparado, ya sé que no es muy bueno, pero bueno, solo 2 al día me tomo, ¿eh? No, 2 al día sin problemas. Uno por la mañana y otro así a media tarde, a más café solo. Que hablaremos de las propiedades del café y del problema cuando hay exceso de café, como todo. Pues miren, nos vemos dentro de 15 días. Perfectamente bien. Es que ricasco. Dentro de 15 días. Agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, continuamos enseguida.